Hoy os voy a hablar de una de las personas implicadas en más casos de corrupción en España que conocemos. Hola, pues sí, os voy a hablar de José Manuel Villarejo y, bueno, más conocido como Comisario Villarejo, porque fue un comisario en la policía. Y últimamente, pues ha salido a la luz, ha salido en muchas noticias, porque ha estado implicado en muchos casos de corrupción, pero muchos. Últimamente parece que en casi todos. Se ha encontrado que este señor tiene como 20 millones de euros en el banco en cuentas españolas. No sabemos cuánto dinero tiene en cuentas en el extranjero. Y ya os hablé de Villarejo en el vídeo sobre la doctora Pinto y Javier López Madrid. El vídeo de la peor persona de España, ¿no? De Javier López Madrid. Pues ya os hablé de la parte que cumplía a Villarejo, que supuestamente Villarejo fue el que apuñaló a la doctora Pinto delante de su hijo. Pero hoy vamos a hablar de esta persona porque parece que no hay caso de corrupción en España en el que no esté implicado. Y esto va a ser una historia de espionaje a políticos, de espionaje a jueces, de hacer trabajos para la policía que la policía no puede hacer, que la policía no tiene permitido hacer. Y sí, hacer trabajos para la policía y para el Estado, pero a la vez ir contra el Estado, ir contra su país, ir contra sus propios clientes, cuando él se puede beneficiar y puede ganar algo más de dinero. Entonces, Villarejo fue policía nacional, estuvo en el cuerpo de la Policía Nacional, que es la policía, pues, que actúa en todo el país, en toda España, ¿no? Entonces, después de trabajar 10 años en la policía, lo dejó y fue otros 10 años, fue empresario. Mientras era empresario, llegó a abrir hasta 46 empresas diferentes. Y parece que lleva 40 años, más de 40 años, haciendo operaciones para gente en el poder, para beneficiar a gente en el poder y para enriquecerse a sí mismo, para ganar dinero él mismo, ¿no? Pero hasta 2015 no se sabía nada de él. ¿Cómo puede ser que después de tanto tiempo haciendo este tipo de actividades, bueno, un poco sospechosas, no supiésemos de él, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué causó que de repente pues sepamos quién es y sepamos en qué cosas está implicado? Entonces, ¿de dónde salió Villarejo? Salió de Córdoba. Él es de Córdoba, en el sur de España, en Andalucía, ¿no? Y en 1972 se hizo policía, en el 72. O sea, hace ya casi 50 años, ¿no? Entonces, él es de Córdoba, pero parece que el primer sitio donde trabajó fue en el País Vasco. Y según dice él mismo, él era un idealista que quería luchar por su país, quería luchar contra ETA, contra el grupo terrorista ETA del País Vasco. Y tenéis que pensar que en aquel momento era justo el final de la dictadura y la transición a la democracia. Y durante un tiempo la policía pues siguió funcionando bastante como funcionaba durante la dictadura, un poco sin control y haciendo muchas veces actuando de manera poco ética o de manera no legal. Entonces, cuando estaba en el País Vasco, según dice él, llegó a participar en tiroteos contra terroristas, pero en algún momento algo pasó, algo le pasó que tuvo que desaparecer. Desapareció durante un tiempo no se sabe nada de él. Pero después de estar unos años en el País Vasco, Villarejo va a Madrid, va a vivir, a trabajar a Madrid, y cuando va a Madrid se ha convertido en una persona más cínica, una persona que más desconfiada, que busca más su propio beneficio,
sin tantos ideales. Entonces, en ese momento deja la policía, después de haber estado 10 años en total entre el País Vasco y Madrid, deja la policía, aunque parece ser que ya desde el principio, ya desde el momento que deja la policía, sus amigos de dentro de la policía le empiezan a encargar trabajos sucios, le empiezan a encargar trabajos que la policía no tiene permitidos hacer. Entonces, Villarejo abre su empresa de investigación privada, su empresa de detectives. No se sabe muy bien por qué Villarejo deja la policía, por qué abre su empresa de detectives. Esta empresa era una empresa que no estaba registrada oficialmente, que no tenía permiso para hacer trabajos de investigación privada, de detective privado. Y ya desde el principio hace trabajos bastante dudosos. Un ejemplo muy sonado es un trabajo que hizo para la cienciología, para la iglesia de la cienciología, la iglesia, bueno, esta internacional a la que pertenece Tom Cruise y tal, ¿no? Hizo un trabajo en el que se inventaron testigos ficticios. Se inventaron un testigo falso para atacar a la competencia de la cienciología. En aquel momento, la cienciología acogía a muchos toxicómanos. Era una época donde bastante gente o mucha gente usaba drogas y la cienciología pues intentaba ayudarles o decía que intentaba ayudarles y había un centro que le hacía la competencia, un centro para toxicómanos, para gente adicta a las drogas, que le hacía la competencia y con la ayuda de la agencia de Villarejo se inventaron a un testigo falso para desacreditar a este centro que le hacía la competencia para llevarlo a juicio, ¿no? Y ya desde el principio, y parece que durante toda la carrera de Villarejo, desde este momento, Villarejo parece que juega a dos bandas. Él hace trabajos para sus clientes, hace trabajos para gente importante, pero a la vez, si durante ese trabajo consigue información, o si su cliente le da información que le sirve a Villarejo para chantajearle, para sacarle más dinero a su cliente, pues él lo hace, no tiene problema con hacerlo. Y si la persona que él estaba investigando, que estaba intentando perjudicar, le beneficia, le da dinero, pues se puede volver en contra de sus clientes o puede simplemente intentarle sacar cuanto más dinero mejor a los dos lados, ¿no? Entonces, durante los años 80, en España, los banqueros españoles empezaron a ganar importancia. Algunos pues empezaron a aparecer en televisión, empezó a aparecer que se casaban con modelos, con chicas muy guapas y tal. Y había bastante rivalidad entre banqueros de diferentes bancos, y parece que muchos de ellos pues estaban intentando encontrar cosas sucias, temas sucios de los demás. Y Villarejo los ayudaba a eso. Villarejo los ayudaba a encontrar datos que implicasen a otros banqueros, o, como hemos visto en muchas veces, inventarse datos ficticios, inventarse testigos, ¿no? Entonces, trabajaba a veces para banqueros, para investigar a otros banqueros, o trabajaba para políticos que querían que investigara a banqueros que estaban intentando entrar en la política. Y bueno, parece que así empezó a ganar bastante dinero. Su despacho de detectives, se lo montó como un despacho típico de película de Nueva York, ¿no? De novela negra de investigación de Nueva York. Y parece que le gustaba fardar, le gustaba alardar de coches caros, de coches de lujo, ¿no? Esta época era la época de los GAL. Creo que os haré otro vídeo hablando de los GAL. Pero los GAL eran unos grupos, unos equipos de la policía que se dedicaban a hacer guerra sucia contra el terrorismo. Se dedicaban a buscar a terroristas y a matar a terroristas
sin detenerlos, sin juzgarlos, ¿no? Y trabajaba en ese momento para el gobierno, trabajaba para en ese momento el gobierno, que era del partido del PSOE. El PSOE es el Partido Socialista, es el partido de, bueno, ahora diríamos centro, pero históricamente un poco más de izquierdas. Entonces, este caso, el caso de los GAL, pues está vinculado con el gobierno del momento, con el PSOE. Y había un juez muy importante en la historia moderna de España, que es Baltasar Garzón. El juez Garzón, Baltasar Garzón. Y él estaba investigando a los GAL, ¿no? Entonces, bueno, como el juez Garzón estaba investigando a gente muy importante, porque había gente muy importante, políticos muy importantes implicados en este caso, pues mucha gente importante tenía pues mucho que perder, ¿no? Y la policía en ese momento encargó un informe para desprestigiarlo, para desprestigiar a Baltasar Garzón, para que dejase el caso, para que dejase de investigar a los GAL. Un informe con pruebas falsas, con testigos falsos, y parece que, bueno, no lo hizo solamente Villarejo, pero Villarejo fue una de las personas que ayudó a escribir este informe. Entonces, durante esta época, Villarejo crea muchas empresas, empresas muy diferentes, empresas de muchos campos diferentes, incluso una empresa de montar a caballo. Sí, una escuela para enseñar a montar a caballo. Puede ser que muchas de estas empresas fueran solamente tapaderas para ayudarle a hacer sus operaciones, ¿no? A hacer sus negocios oscuros. Entonces, unos años más tarde, en 1993, vuelve a trabajar en la policía. Esta vez trabaja como agente encubierto. Y los agentes encubiertos no están en un registro oficial porque trabajan, bueno, para poder infiltrarse en grupos, organizaciones y tal, pues no puede estar su cara en la web de la policía, ¿no? Y no están, pues, registrados de la misma manera. Entonces, no es posible determinar cómo estaba trabajando, en qué sitios, qué trabajos estuvo haciendo o ni siquiera cuánto tiempo estuvo trabajando en la policía de esta manera, como agente encubierto. Pero una cosa está clara, y es que los policías no tienen permitido tener otra actividad, tener otro trabajo o tener intereses que puedan ir en contra de tu trabajo como policía. Algo que pueda afectar a tu parcialidad, que pueda afectar a tus decisiones como policía y ser investigador privado y ayudar a gente importante, gente que está siendo investigada o gente que quieres que se investigue, pues choca bastante con el trabajo de policía y, bueno, no debería habérsele permitido. La única o una razón por la que tiene sentido que lo pudiera hacer, que se le permitiera, fue pues que tuviera amigos muy importantes en la política, ¿no? En el estado del país, en la policía, y que se beneficiaran de Villarejo siendo pues un empresario investigador privado y siendo policía a la vez. Y que mucha gente importante pues se beneficiase de que haya un policía al que le gusta tanto el dinero, al que le interesa tanto el dinero. Entonces, uno de sus primeros trabajos como policía encubierto fue hacer otro informe falso, otra vez, sobre Baltasar Garzón. Hizo un informe en el que se decía que Baltasar Garzón había tenido orgías, había tenido sexo con varias mujeres, etc. Y, bueno, se demostró que habían pagado a mujeres, que alguien había pagado a mujeres para que testificaran, para que dijeran que habían tenido orgías con el juez Garzón, pero que no era verdad. Y este modus operandi, esta manera de operar, de escribir informes de la policía, informes sin firmar, informes sin nombre, es algo que Villarejo
seguirá haciendo, es una manera de proceder que seguirá haciendo, seguirá utilizando, incluso hasta muy recientemente, hasta hace muy poco tiempo. Pero bueno, en este caso se descubrió que este informe era inventado, que era mentira, y movieron a Villarejo. Los superiores de Villarejo lo movieron, lo llevaron a otra comisaría. Entonces, esta época es una época en la que el sector de la construcción estaba creciendo mucho. Estaba creciendo mucho el precio de las propiedades, el precio del terreno, el precio de las casas y los pisos estaba subiendo mucho y más gente estaba invirtiendo en construcción. Y claro, también es un campo en el que hay mucha corrupción, en el que se paga a políticos por hacer que el terreno que tú tienes valga más dinero, etc. Y claro, en cualquier campo donde hay mucha corrupción, pues Villarejo también se metió en la construcción. Entonces, un caso muy importante de corrupción en España es el caso Gürtel o la trama Gürtel. Y es un caso en el que políticos del Partido Popular, ¿no? El PSOE y el PP son los dos partidos mayoritarios de España. El PP es el partido de derechas. Y en este caso, en el caso Gürtel, primero se descubrió que políticos del Partido Popular estaban ganando mucho dinero organizando eventos públicos, organizando eventos para el partido a precios muy altos, a precios más altos de lo que deberían ser, y se estaban ellos quedando con el dinero. Y aquí, durante el caso Gürtel, el nombre de Villarejo todavía no era conocido, todavía no salía en las noticias. Y Villarejo hizo parte de las investigaciones a cargos del PP, y parece que durante sus investigaciones, cuando podía, siempre que podía, aprovechaba para pedir sobornos, para sobornar a políticos, para pedirle dinero a políticos del PP, para que él no revelase sus secretos, no explicase, no dijese a sus superiores en la policía que los políticos habían estado recibiendo comisiones ilegales, se habían estado quedando con dinero pues que no era suyo, ¿no? Que tenían empresas pantalla, empresas de mentira, que lo único que hacían era guardar su dinero, guardar sus propiedades, sus pisos, sus casas. Entonces, Villarejo, siempre que hablaba con alguien, siempre que se reunía con alguien, él lo grababa, todo lo iba grabando con el móvil, el móvil o lo que sea que tenían en esta época, un cassette o lo que sea, iba grabando las conversaciones, tenía un archivo muy grande de grabaciones, de conversaciones que había grabado con muchas personas, ¿no? Por si en el futuro le podía sacar beneficio, podía ganar beneficio de alguna manera con esa información. Villarejo básicamente se dedicaba a eso, se dedicaba a la información, se dedicaba a encontrar información y a sacar dinero de esa información. Pero ya vemos que la forma como actuaba, la forma como hacía su trabajo, hace muy difícil separar qué parte era su trabajo y qué parte era solamente para su propio beneficio, no era parte de su trabajo como policía, ¿no? Entonces, en el año 2011 hay un cambio de gobierno. Cambia el gobierno, pasa de ser un gobierno de izquierdas a ser un gobierno de derechas. Y el ministro, en aquel momento, el ministro del Interior tiene un objetivo. Su objetivo es deshacerse del independentismo de Cataluña, luchar contra el independentismo, contra el hecho de que muchas personas en Cataluña pues quieren que Cataluña sea un país independiente, ¿no? Entonces crea lo que se conoce como policía política, la policía política, que todavía se sigue hablando de esto en televisión, todavía sigue saliendo el nombre de policía política. Entonces, una de las operaciones de esta policía política es la Operación Cataluña. Entonces, se llama Operación Cataluña
al conjunto de maniobras, al conjunto de acciones que se hicieron para atacar el proceso independentista, el proceso soberanista, sí, para atacar el intento de algunos políticos catalanes de convertir a Cataluña en un país independiente. Y esto se hace durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, que fue, bueno, presidente de España hasta hace unos años, y durante su primer mandato, sus primeros 4 años, es cuando empieza esta operación Cataluña. Villarejo se dedica a investigar políticos, sobre todo a investigar políticos catalanes. Pero realmente la policía no puede hacer esto. La policía no puede ponerse a investigar a personas solamente porque sospechan algo. Si no hay indicios claros o no hay datos claros, pruebas de que alguien esté haciendo algo ilegal, la policía no puede empezar a investigar a quien quiera, ¿no? Y por eso, pues se lo piden a Villarejo. Entonces, estas pruebas que consigue, si se las diese a la policía, pues se sabría que la policía ha hecho algo mal, ha hecho algo ilegal, ¿no? Entonces, en vez de dárselas a la policía, las filtra a la prensa. Se la da a la prensa, se la da a los diarios y a las televisiones, para que las televisiones y los diarios las publiquen, las hagan públicas. Y a veces estos datos y estos informes y estas pruebas son reales, pero a veces no, a veces son inventadas, a veces son ficticias, las fabrica él mismo. Entonces, vamos a hablar de Jordi Pujol. Jordi Pujol, lo tendría que haber hecho más bajito. Jordi Pujol fue presidente de Cataluña durante mucho tiempo, durante muchos años. Y Jordi Pujol llevaba mucho tiempo enriqueciéndose ilegalmente. Llevaba mucho tiempo pues llevándose comisiones de contratos públicos y como presidente pues ganando dinero de manera ilegal. Y Villarejo lo investiga. Investiga a Jordi Pujol, investiga a la familia de Jordi Pujol también, investigando dinero en paraísos fiscales. Normalmente la gente cuando gana dinero de manera ilegal lo deja en paraísos fiscales, ¿no? Como, no sé, las Islas Caimán, Suiza. Para españoles es muy común tenerlo eso, en Suiza, en Andorra quizá, que es un país que tiene frontera con España, entonces puedes conducir y llevar un maletín con euros, ¿no? Y es más fácil. Entonces, Villarejo investiga dinero que la familia Pujol tenía en Andorra. ¿Qué pasa? Que Villarejo no va a coger esta información, estos datos, y publicarlos para beneficiar a la gente, para beneficiar a su país y ya está. Sobre todo si puede él conseguir dinero. Entonces, intentó ganar 50 millones de euros yendo contra sus órdenes, yendo contra su trabajo. Intentó sacarle 50 millones a 2 banqueros andorranos, a 2 banqueros, 2 personas propietarias de bancos de Andorra que estaban guardando el dinero de Jordi Pujol, diciéndole que si le daban dinero a él, pues no diría que Andorra había ayudado a Jordi Pujol a ocultar el dinero que había robado en España, ¿no? Y eso, Villarejo los extorsiona para no seguir con esta investigación, pero claro, también lo grabó sus conversaciones y esas conversaciones más tarde las publicó. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez recientemente que Villarejo fue investigado? Fue en el caso Nicolás. El caso Nicolás fue un caso también bastante reciente de corrupción, bueno, de crimen en España. Nicolás era, bueno, se llama el pequeño Nicolás, a veces lo llaman el pequeño Nicolás. Era un chico de 20 años, un chico que pertenecía a las juventudes del PP, estaba vinculado con el partido de derechas. Pero bueno, es un caso, no es por ser del partido, es un caso muy particular. Este chico tenía varias identidades falsas, tenía diferentes identidades, diferentes nombres, y mintiendo, falseando documentos, creando documentos falsos y tal, consiguió
a conocer a gente importante, conocer a políticos importantes, a empresarios importantes, incluso participar en fiestas de la casa real, con la familia real, con los reyes. Y él muchas veces pretendía trabajar para el CNI. El CNI es el Centro Nacional de Inteligencia. Es como, más o menos, como la... ¿Qué sería? Sería... No estoy seguro, como la CIA. Como la CIA o como la NSA. No estoy seguro cuál se parece más. Entonces, este chico, Nicolás, pues es un caso bastante claro de megalomanía, ¿no? De creerse muy importante y de esta manera, pues hablando y falsificando documentos y papeles y tal, pues consiguió cosas, bueno, increíbles. Entonces, en 2014 detienen al pequeño Nicolás. La policía, Asuntos Internos, el Departamento de Asuntos Internos de la policía, detiene al pequeño Nicolás y, cuando registran su casa, encuentran cosas que lo relacionan con Villarejo, que hace que parezca que se conocían. Parece que se conocían. Entonces empiezan a investigar a Villarejo. Pero parece que alguien le dice a Villarejo que lo están investigando y Villarejo crea pruebas falsas para exculparse, crea pruebas falsas para que parezca que él no estaba relacionado con el pequeño Nicolás. Y luego, precisamente por eso, es más sospechoso y es investigado por este intento de detener la investigación que hay sobre él. Y bueno, luego es cuando sucedió el caso de la doctora Pinto y de Javier López Madrid, que ya os expliqué en otro vídeo. Y con este caso es cuando realmente, pues, mucha más gente conoce su nombre, cuando sale más en las noticias y tal. Poco después de esto, llega a los medios de comunicación otro informe, un informe de la policía, sin nombre, sin firmar, que relaciona al grupo Podemos. Podemos es un partido político más reciente, creado más recientemente, es un partido de izquierdas, más de izquierdas que el PSOE. Y este informe de mentira, este informe fabricado por Villarejo, relaciona a Podemos con financiación ilegal, con haber recibido dinero ilegalmente desde Irán, del régimen político de Irán, y desde Venezuela. Entonces, Villarejo fue encarcelado en 2017. En 2017 lo meten en la cárcel y hasta ahora, hasta 2020, está todavía en la cárcel. ¿Por qué lo meten en la cárcel? Lo meten en la cárcel acusado de extorsión, de amenazar a gente para conseguir dinero, ¿no? Y de blanqueo de dinero, de encontrar maneras para parecer que dinero que has ganado, lo has ganado lícitamente, lo has ganado legalmente, cuando en verdad no, en verdad lo has ganado cometiendo un crimen. Entonces, hizo esto para ganar ganó más de 5 millones de euros en un caso de Guinea Ecuatorial. Si lo sabéis, Guinea Ecuatorial es un pequeño país en África, es el único país donde se habla español, el único de África. Entonces, en Guinea Ecuatorial hay un dictador que lleva muchos años gobernando en el país y Villarejo trabajó para favorecer uno de sus hijos, sacando información negativa sobre otro hijo que quería ser el sucesor de su padre, quería gobernar en vez de su padre. Entonces, para sacar información negativa de un hijo, para ayudar al otro hijo a ser el sucesor, a ser el gobernador de Guinea Ecuatorial en el futuro, ¿no? Entonces, en 2017 lo detienen y le incautan muchos audios, le incautan muchas grabaciones, pues todo su archivo de grabaciones, no sé si todas, pero le incautan pues grabaciones que ha tenido con otra gente. Y entre estos audios había algunos audios de Corina Larsen. Corina Larsen, ya os hablé de ella en el vídeo sobre el rey. Aquí está todo
está todo conectado, ¿eh? Corina Larsen fue la amante del rey, sí. Y había audios en los que Corina Larsen habla de que el rey emérito, el antiguo rey de España, Juan Carlos, recibió comisiones ilegales de países árabes y guardaba dinero, ocultaba dinero en cuentas de Suiza. Una fortuna, realmente. Tenía mucho dinero en cuentas de Suiza. Y sí, le incautaron esto, pero incluso después de entrar en prisión, parece que Villarejo, él sigue trabajando desde la cárcel. Y desde que entró en prisión, se han seguido publicando audios, se han seguido mandando grabaciones, conversaciones grabadas a la prensa, a los diarios, ¿no? Se han publicado audios de Corina, más audios de Corina Larsen. Villarejo dice que él no ha sido, que no es su culpa, pero en estos audios Corina explica que ella ha ayudado al rey a esconder propiedades. Ha puesto su nombre en propiedades, en casas, en cuentas del banco del rey para guardarle cosas al rey y que no se supiesen que eran cosas del rey. Cuando digo rey es Juan Carlos I, el rey emérito de España. Y desde la cárcel, Villarejo amenaza con que tiene mucha más información que inculpa a gente importante. Y intenta usar esto para forzar a que lo pongan en libertad, para que gente importante intervenga para que lo dejen en libertad. Buf, no veas, ¿no? No dudo que seguramente habrá hecho muchas más cosas, pero solo con lo que sabemos ya es muchísimo. Y todo esto, toda esta manera de trabajar, de actuar, recuerda mucho a la manera como se hacían las cosas durante la dictadura. Durante la dictadura de Franco se solían hacer cosas de esta manera y se puede entender esto un poco como algo que ha quedado de ese periodo de la historia. Y creo que mucha gente pensaba que hoy en día ya no pasaban estas cosas, ya las cosas eran diferentes, ¿no? Pero bueno, esto nos deja claro que hay que seguir trabajando, hay que seguir intentando mejorar las cosas, porque si existen cosas así todavía, pues no es muy propio de un país moderno, de una democracia moderna. Y si queréis saber más sobre este personaje, sobre esta persona y estos casos, y sobre la historia de España, la historia reciente, os recomiendo este podcast. El podcast se llama Las cloacas del Estado. Sí, y este podcast me ha ayudado bastante, he sacado bastante información para este vídeo, pero en el podcast hay más cosas. No es tan reciente, la última parte quizá todavía no había sucedido cuando hicieron el podcast, pero tiene mucha información y es muy interesante y tiene más detalle, en algunas partes tiene bastante más detalle. Y os dejo el enlace al podcast abajo en la descripción. Y recordad que tenemos la suscripción a Patreon por $7, que podéis ayudar a Dreaming Spanish para que sigamos haciendo más vídeos, pero sobre todo podréis recibir 2 vídeos cada día. 2 vídeos nuevos, uno de nivel intermedio, uno de nivel avanzado. Poder descargar vídeos, descargar el MP3 y el vídeo. Y también conseguís acceso a más de 500 vídeos pasados. Más de 500 vídeos que hemos ido publicando pues cada día, ¿no? Y ya está. Decidme en los comentarios si os ha gustado este vídeo, si queréis que siga analizando pues los crímenes sucedidos en España y quizá también en Latinoamérica. Y decídmelo en los comentarios, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.